Ajá. De 1844 que se construye, se inaugura en 1850 y es demolido en 1900. Órale. O sea, ese es el Teatro Nacional. Pero además es demolido por una razón, para agrandar 5 de mayo. Bueno, ya que demolieron el Teatro Nacional, se agrandó 5 de mayo. Y ya que estamos europeizando la ciudad. Bajo el lema de orden y progreso, él dice, vamos a construir un nuevo teatro dedicado a la ópera. Tristemente bien mexicano, ¿de qué va a saber el ingeniero civil de construir algo? ¿Qué va a saber este cabrón de cuánto pesa el edificio y cuánto aguanta el suelo? Si solo hizo cálculos matemáticos. Hablaste de un término que es las fuerzas de la historia. Ah, sí, eso me encanta. Eso como son cosas inevitables, pregunto, o sea, que van a suceder y que van a seguir sucediendo. O sea, es una energía que es mucho más poderosa que cualquier decisión individual. Claro, mira, cualquier narrativa que se pueda. Te lo explico aquí bien fácil. Es como si tú tienes, es una ley de causa y efecto. Tienes una línea recta, ¿no? Vamos a pensar que aquí tienes pelotitas, una serie de puntitos, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pego a esta pelotita? Esta pelotita se mueve y le pega a esta, que se mueve y le pega a esta, ¿no? ¿Sí? Entonces causa y efecto, ¿sí? Si yo le pego aquí a una canica, la canica rueda y le pega a otra canica, que le pega a otra, que le pega a otra, que le pega a otra, ¿cierto? Esta última canica no tomó la decisión de moverse, sin embargo llegó a cierto lugar. Y uno diría, bueno, claro, porque le empujó esta otra, sí, pero nada de esto hubiera pasado sin nadie acá. ¿De acuerdo? Si tú quitas una causa, quitas todos los efectos, ¿no? Ahora, la historia no es una línea recta, son un chingo de líneas rectas que hacen una telaraña cósmica maravillosa. Entonces, tu libre albedrío como individuo no puede detener una serie de causas y efectos que se vienen encadenando desde el inicio de la historia misma de la civilización. Es como decir, a ver, algo que comento frecuentemente. México no existiría si Mehmed II, el conquistador sultán de los turcos, no hubiera tomado Constantinopla. ¿Qué tiene que ver Constantinopla con México? Bueno, Mehmed toma Constantinopla en 1453, declara un bloqueo comercial a los reinos cristianos, cierra el Mediterráneo Oriental, eso está estrangulando a reinos como Portugal, Castilla y Aragón, que tienen que buscar otra forma de llegar a las Indias y entonces dan la vuelta al mundo y se encuentran con América. Sin Mehmed no hay México. Pero Mehmed tomó Constantinopla en 1453. Claro, porque él lo decidió, pero porque también es parte de una marea que se empieza, vamos a pensar, Mehmed es un turco. Bueno, Mehmed no hubiera estado ahí para tomar Constantinopla en 1453 si Seljuk ibn Dukak, el primer turco que migra, no hubiera migrado del Asia Central al mundo del Islam en el año 990. Entonces, sin Seljuk ibn Dukak no existe México. Ahora, obviamente sin los reyes católicos no hay México, y obviamente sin Colón, y obviamente sin Cortés no hay México, pero tampoco sin el profeta Muhammad. ¿Qué tiene que ver Mahoma con México? Muy fácil. La España que llega a América y forma México es la España resultado de 700 años de Guerra Santa contra el Islam, que no existiría sin el profeta Muhammad, que no hubiera existido sin las condiciones propias de la Arabia del siglo VI y así. Y nada de esto hubiera pasado sin Renacimiento, pero el Renacimiento no hubiera ocurrido sin la peste negra, pero la peste negra no hubiera ocurrido si los mongoles no conquistan Asia. Claro. Entonces, pretender que un individuo puede meterse ahí y alterar es absurdo. La fuerza de la historia es eso. Entonces, decirte, no, Hernán Cortés no llegó aquí por una decisión personal. Él se puede convencer toda su vida de que sí, como tú y yo nos podemos convencer de lo mismo. Pero Hernán Cortés va hasta adelante de la ola de la historia. Claro. O sea, Hernán Cortés llegó porque no había de otra. Es como decirte, si Mehmed II no hubiera tomado Constantinopla hubiera caído 5 años después con otro sultán, porque todo estaba destinado a eso. Oye, si no hubiera nacido Martín Lutero, igual se hubiera fragmentado la cristiandad en Alemania, porque todas las condiciones estaban ahí. A Lutero le tocó protagonizar algo inevitable. Y así con cada cosa. Oye, si Atila no hubiera caído Roma hubiera caído. Ya todo estaba puesto para que cayera. Esa es la fuerza de la historia. Al entender las fuerzas de la historia, nos ayudaría mucho en México. Porque en México nos contamos esta historia horrible de conquista y demás. Te libera automáticamente. Bueno, porque es que en México nos contamos una versión donde además tuvimos mala suerte histórica. O sea, coño, tuvimos la peor de las suertes, o sea, nos tocó el peor acontecimiento posible. Mala suerte, no, güey. Uno no fue mala suerte, porque nos fue re bien. Qué bonito nos quedó México.
Entonces, claro, cuando entiendes la fuerza de la historia, entiendes, no tuve mala suerte. O cuando dices, ay, si no hubieran llegado los españoles, ay, si hubieran llegado los ingleses, dices, güey, es que eso no pudo haber pasado. En la historia pasa lo único que podía pasar. Lamentarte de que haya pasado lo que pasó, cuando además era lo único que podía pasar, pero además es lo que hizo que tú existas. No, te estás lamentando de que existe. O sea, México se lamenta de existir. Les quiero presentar a un emisario que viene con nosotros a buscar el tesoro. Bienvenido, Villanueva. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Contento de que estés aquí. Igual. El tesoro de Tenochtitlan. Venga. Está. Muy bien, muy bien. ¿Listos para seguir buscando el tesoro? Yo puestísimo. Arre, vámonos. Arre, eso. Arre. Vamos a Bellas Artes, por favor, platícame un poquito de qué ha pasado con Bellas Pues Artes. es que- ¿Cómo era Bellas Artes en tiempos prehispánicos? Eso prehispánicos. Ese es justo el ¿Así tema. hay? Sí hay, bueno. sí hay. Mira, es que esto es algo bien curioso. Cuando hablamos de Bellas Artes, uno por la palabra se imagina que Bellas Artes pues ya implica una ostentosidad, ¿no? Algo portentoso, algo grandilocuente. Pues es el palacio de las Bellas Artes. Pero en realidad Bellas Artes era Moyotlán, era el barrio de Moyotlán, que no era parte de Tenochtitlan. No, ya estaba afuera, sí. Sí, estaba en las afueras. Justo era como el enlace entre Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Tal cual, justamente, o sea, y lo interesante, Tenochtitlan, Tlatelolco, Moyotlán era como este espacio lacustre en la Cuenca de México, donde había tianguis. Era un espacio de vendimia. Oye, creo que perdimos a nuestro... Perdimos a De la Riva. Perdimos a De la Riva. Se fue a buscar el tesoro a otro lado. El tesoro, o sea, ¿qué está pasando? Al del dron me estaba buscando, ya lo encontré. Ah, ok. Creo que está allá. No está. Pero- Sigan, ustedes sigan. Pero bueno, pues, Yo los era alcanzo. tianguis, o sea, que había vendimia, había temazcali, que esto es bien importante. Pero además, era un barrio dedicado a huevoteos. O sea, El dios del fuego. el dios del fuego nuevo. El dios viejo. Renovación, cosmovisión. Y que además había cihuateteos en todas las casas. Eso es bien importante. O sea, están... Pero tradúcenos para los que no saben náhuatl. Sí, para los que no saben náhuatl. Bueno, cihuateteos... Para los que no saben, porque yo... Sí, sí. Las iguas es el término náhuatl de mujer, ¿no? Y teteos, pues es divinidad. Entonces, las divinidades femeninas que, pues obviamente tenían, eran tutelares de las casas, eran protectoras de las casas. Bueno, pues en este barrio de Moyotlán, que hay que decir que Moyotlán significa el lugar de los mosquitos. O sea, porque yo me imagino que te estabas, o sea, que era lacustre, olía bastante fuerte. Bueno, aparte es la zona donde se junta la parte dulce con la parte salitrosa de Texcoco Y estaba lleno de zancudos. O sea, yo lo que me puedo imaginar es que vivir en Moyotlán pues no era particularmente bello, ni artístico, ni cómodo. O sea, digo, No, seguro que no. eso es lo que yo me puedo imaginar. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo Para que se llame Moyotlán. Pero Exacto. bueno, o sea, digo, pero además, el barrio particular donde está Bellas Artes, así, porque digo, digamos que estos eran parcialidades, lo que en ese momento se llamaban parcialidades, pero dentro tenía sus microbarrios, ¿no? Ahora sí que su colonia. Donde está literalmente Bellas Artes, donde estaría ahora, se llama Macpalxóchitl, ese barrio. Y el Macpalxóchitl es un árbol que tiene unas manitas así. Que literalmente es como árbol de mano. Y que si lo ves es rojita, esa flor, digamos. O sea, Es flor de mano, ¿no? Xochitl, Significa flor de mano. flor de Xochitl mano. es flor y Macpal, pues es mano. sí. Entonces, bueno, este Macpalxóchitl es el barrio donde luego se asentará muchos siglos después el Palacio de Bellas Artes. Bueno, este lugar, que pues digamos que es la parte prehispánica, Moctezuma de Huicamina se lo anexa. O sea, Moctezuma primero. Sí, y Huicamina. Sí, él dice, entre 1440 y 1469 dice, no tenemos la fecha exacta, ¿verdad? O sea, eso no queda claro, pero dice, venga, nosotros tu reino, literal, no reino como tal, porque todavía no había ocurrido, digamos, la conquista, pero bueno, pues venga, nosotros, tu Calpulli, Tu digamos, Altépetll. Venga, tu Altépetll. exacto, tu Altépetll, Tenochtitlan. Entonces, bueno, se lo anexa y ya forma parte de Tenochtitlan. Esto Muy bien. es bien importante. Ok. Ahora, nos vamos a saltar tantito a 1522. Ok. Es decir, ya cuando... Un año después de la caída de Tenochtitlan. Exacto, un año después de la caída de Tenochtitlan, tú te vas a preguntar, bueno, ¿ahí qué va a pasar? Ya diferente que nos puede interesar pues, para llegar al Palacio del Bellas Artes, ¿no? Bueno, pues sencillamente que ahí se asienta los Villanueva, que por cierto yo soy Javier Villanueva, no tengo nada que ver con ellos, pero bueno, siempre que uno escucha su apellido, uno se pregunta si no da algo ahí. Villanueva de Cervantes, o sea, súper literario, Órale. de Peral. Órale. O sea, los Villanueva de O sea, Cervantes de Peral. Como virrey. Sí, como virrey. Que estos eran encomenderos, o sea, digamos, porque pues empieza la encomienda, ¿no?
con sus heredades, que van a tener a su cacique, que van a tener a sus indios, y que empiezan a poner su hacienda ahí. O sea, empiezan a poner desde 1522 la reconstrucción de Tenochtitlan, ellos empiezan a construir ahí la gran hacienda. Pero esta hacienda le pertenece a nada más y nada menos que don Diego Suárez. Diego Suárez de Peralta. Suárez con X, claro. Suárez con X, Diego Suárez de Peralta. Y Diego Suárez de Peralta es el abuelo. ¿El suegro de Cortés? No. Es que a eso vamos, es el suegro de Cortés. Porque Diego Suárez de Peralta, porque Cortés está metido en todo, hasta en Bellas Artes, y nadie lo sabe. Cortés está en todos lados. Cortés, güey. Porque el suegro... O sea, para ser deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, como decía Rivera, está cabrón. Está cabrón este cuate. Y el suegro de Cortés, Diego Suárez de Peralta, que digamos que era dueño de estas propiedades, bueno, no digamos que era dueño de estas propiedades, era papá nada más y nada menos de Catalina la Marcaida, que tú has de saber muy bien que es la primera esposa oficial. La primera esposa oficial, la segunda mujer. Entonces recordarle a la gente, Cortés llega a Santo Domingo en 1504, se va de ahí a Cuba en 1511, y ahí se establece con una indígena taína, a la que ella va a llamar Catarina. ¿Es así? Como no, su madre. Esa es su primer mujer. La taína. Sí, la mujer taína. Es una indígena taína. Ajá. Con la que tiene a su primera hija. ¿Cuál? Su primera hija mestiza, en verdad, la tiene allá en Cuba. Porque a Cortés le gustaron las indígenas de acá desde el principio. Desde eso, ¿sí sabía? Sí, no le gustan las españolas. Para nada. Es un tránsfuga cultural. Y además, sí, él decía que las españolas tenían el mal de madre. Que no sé si sabías que era eso. Pero Pánfilo de Narváez, todos ellos decían que las mujeres tenían el mal del madre, que era literalmente que de tan pálidas y acaloradas en la Nueva España se desmayaban. Ya. La Marcaida de repente tenía ataques donde se desmayaba por 1 hora. O sea, está en los registros de Bernardial de Castillo. O sea, sí se desmayaba y se quedaba 1 hora desmayado. Luego eso convenientemente fue usado en la defensa de Cortés cuando dicen que él mató a la Marcaida, que dicen que la ahogó y que la ahorcó. Sí, la ahorcó y que le llenó de amasijos la boca y la ahorcó. Bueno, de pronto dice el Cortés, no, yo llegué y como ya estaba atestiguado, había muchos testimonios de que la Marcaida tenía estos padecimientos, que también se dice que era asma, que es que literalmente se desmayaba, estaba 1 hora fuera y regresaba. Bueno, entonces nomás ubicar a la gente. Catalina Suárez, Cortés se casa con ella en 1514, en un entorno que tal vez tú no ubicas. Resulta que un grupo de personas en Cuba estaban conspirando contra Diego de Velázquez. Ah, sí. Y Cortés, no está claro si se suma a la conspiración o lo usan de portavoz de la conspiración porque él se lleva con Velázquez. Ajá. Pero finalmente Velázquez lo mete a la cárcel y lo condena a muerte. Entonces Cortés en 1514 está en Cuba, en la cárcel, condenado a muerte. Condenado a muerte solo para presionarlo, no le iban a matar. Pero... A ver, no te puedes dar el lujo en ese entorno de prescindir de alguien como Cortés, pero... Entonces es cuando le dice Velázquez, cásate con si quieres te saco de la cárcel, pero te tienes que casar con la Marcaida. Hasta y pues Cortés dice, bueno, pues va, pero dice, pero tú tienes que apadrinar a la hija que tuve con mi mujer taína. Y con eso la reconoces. Y bueno, ya nada más. Además que Velázquez estaba comprometido, según con la hermana de la Marcaida. Es que luego no se casó con ella. Exacto. No, esto es un chisme maravilloso. Es un chisme buenísimo. Bueno. Pero bueno, volviendo. Entonces, volviendo al asunto. Y piénsalo, esto es muy bonito. Porque el temazcal es el ombligo de la tierra que se tiene que consagrar para poderse construir a los 4 rumbos. Luego tienes un convento que luego se va a volver Palacio de Bellas Artes. O sea, digo, nada más para que entiendas que pasó de ser un lugar ritual, también un lugar de vendimia, porque también en un tianguis era el tianguis de San Juan Tenochtitlán, luego nombrado así por los españoles, y luego finalmente, ya después de que el convento se abandona por una razón, las leyes de reforma. Claro.